Hola, vamos a hacer la representación gráfica del siguiente cociente. Imaginad que tenemos la función f de x igual a x más 3 dividido entre x menos 4. Vamos a realizar todos los pasos. El primer paso que tenemos que hacer es calcular el dominio. Quiero que vayáis indicando cuáles son los pasos que hacemos, que quede claro qué operaciones estamos haciendo. Como se trata de un cociente, el dominio de un cociente son todos los valores excepto los que anulan el denominador. Recordar que el dominio son los valores de x que podemos sustituir y hacer esa operación. Los únicos valores en los que no vamos a poder hacer una división va a ser cuando nos dé dividir entre 0. Por esto es por lo que hacemos denominador igual a 0. Nos sale x igual a 4. Eso significa que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el número 4. En el segundo paso vamos a calcular los puntos de corte con los dos ejes. Entonces, en primer lugar, los puntos de corte con el eje x. Para calcular los puntos de corte con el eje x se mira cuando la función da 0, porque justamente en los cortes, cuando la gráfica pasa por el eje x, precisamente es cuando el valor de la y se anula. Entonces, nos vamos a la función. Os recuerdo que en funciones es lo mismo f de x que y, ¿vale? Siempre que estamos en el tema funciones significa lo mismo. Entonces tenemos que hacer la operación 0 igual a x más 3 dividido entre x menos 4. Si resolvemos esa ecuación, como es una ecuación con denominador, hacemos el mínimo común múltiplo, que nos da x menos 4. En la primera le hemos añadido todo el x menos 4, pero como está multiplicada por 0, pues sigue dando 0, y en la otra pues se queda como está. Se irían los denominadores, puesto que tenemos dos fracciones con el mismo denominador, y llegaríamos a que 0 es igual a x más 3. Por tanto, x igual a menos 3. Eso significa que al eje x corta en el valor x igual a menos 3. Ya sabemos que la y vale 0. Para hacer los puntos de corte con el eje y, donde pone x se pone 0, entonces la función era x más 3 dividido, os recuerdo, la voy a poner aquí, que la función inicial era x más 3 entre x menos 4. Pongo ahí para tenerla siempre de referencia. Entonces, donde pone x ponemos 0, pues va a ser 0 más 3 dividido de 0 menos 4. Eso nos sale el valor y igual a menos 3 cuartos. ¿Vale? Voy a ir anotándome por aquí los resultados, puesto que después vamos a tener que ir uniendo todos los resultados, ¿vale? Para llegar a hacer la gráfica. Vale, ahora el tercer paso que hacemos, son las regiones de existencia. Entonces, para hacer las regiones de existencia, bueno, en primer lugar, saber lo que es. Las regiones de existencia es saber si la función está por encima del eje x o si la función está por debajo, es decir, si es positiva o negativa. Esto es de las cosas que más nos van a servir para hacer la representación gráfica, porque va a haber zonas por las que sabemos que la gráfica no va a pasar. Bueno, pues para hacer las regiones de existencia se coloca la recta real y en ella se colocan los valores que no están en el dominio. Si recordáis, hemos dicho que el dominio eran todos los números reales excepto el 4. Pues el 4 lo tenemos que colocar en la recta real. Y además se colocan los puntos de corte con el eje x. Punto de corte con el eje x nos ha salido el menos 3. ¿Vale? Entonces, solamente está ese punto de corte, pues solo colocamos ese. En los casos en los que haya más, pues se colocan más. Esto nos divide a todo el plano en 3 zonas. Cogemos un valor de cada zona, por ejemplo, un valor que esté en la primera de las zonas, por ejemplo el menos 4, y sustituimos en la función inicial. Vemos cuánto da el valor de la función en el menos 4. Solamente nos interesa ver el signo. Nos va a dar menos 4 más 3 entre menos 4 menos 4. Si os dais cuenta, el numerador va a ser negativo, el denominador también, entonces menos entre menos va a dar de resultado positivo. Como da positivo, lo que significa es que en el primer tramo la gráfica va a estar por encima del eje x, entonces yo tacho la zona negativa, es decir,
Yo tacho por donde sé seguro que la gráfica no va a estar. Como ha dado positivo, la gráfica va a estar por encima, pues entonces yo tacho lo de abajo. Ahora, cojo un valor del segundo tramo, pues por ejemplo el 0. Y en la función inicial sustituyo el 0. Nos sale 0 más 3 dividido entre 0 menos 4. En este caso nos sale positivo entre negativo, nos sale negativo. Eso significa que la gráfica va a estar por debajo del eje X, entonces yo tacho lo de arriba. Recordar que yo tacho por donde es seguro que no va a estar la gráfica. Cogemos otro valor del último tramo, pues por ejemplo el 5, y calculamos el valor de la función en el 5. Vemos que nos sale 5 más 3 dividido de 5 menos 4. En este caso nos sale positivo entre positivo, positivo. Eso significa que la gráfica va a estar dibujada por arriba y entonces yo tacho lo de abajo. En este caso nos ha salido intercambiados, es decir, una vez positivo, luego negativo, luego positivo, pero deciros que esto no siempre es así, no hay ninguna regla, excepto en las parábolas, cuando lo hacíamos visteis que sí, excepto en las parábolas que son polinomios de grado 2, en el resto no hay ninguna regla que nos diga que vaya cambiando, por lo tanto hay que hacerlo siempre. Ya iréis viendo conforme vayamos haciendo ejercicios que no tiene por qué ser siempre así. Vale, pasamos ahora a, bueno, la cuarta propiedad sería la simetría, luego la comentaré, en principio he dicho que no lo íbamos a ver, ¿vale? Le voy a llamar el paso 5 para que se corresponda con el esquema de clase, que el paso 5 es la monotonía. Bueno, monotonía es lo mismo que el crecimiento y decrecimiento. Quiero que sepáis los dos nombres que se pueden utilizar para esto. Bueno, pues para hacer el crecimiento y el decrecimiento, lo primero que tenemos que hacer es la primera derivada. Entonces, voy a volver a escribir la función inicial. La función inicial que teníamos era x más 3 entre x menos 4. X más 3 dividido entre x menos 4. Entonces tenemos que hacer la derivada de esta función. La derivada de esta función va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Vamos a hacer las derivadas que nos corresponde hacer. Entonces la primera derivada, como se trata de una suma, pues habría que hacer la derivada de x, que es 1, más la derivada de 3, que es 0. Al final eso nos da 1, por el x menos 4, que va sin derivar, menos el x más 3, que va sin derivar, por la derivada de x menos 4. Pues como es una recta, habría que hacer la derivada del primero, que es 1, menos la derivada del segundo, que es 0. Al final esto nos da 1. Y partido del denominador al cuadrado. Si nosotros seguimos haciendo eso, pues en el denominador vamos a tener x menos 4 al cuadrado y en el numerador vamos a tener x menos 4 menos x y menos 3. Llevad mucho cuidado con ese signo menos, siempre insisto, porque es una de las cosas en las que siempre falláis. Y ahora ya lo único que nos queda es agrupar. Si os dais cuenta, las x se van y nos queda menos 7 partido de x menos 4 al cuadrado. Hay que llevar mucho cuidado con las derivadas porque si nos equivocamos al hacer la derivada, pues ya no nos cuadra nada. Entonces es importante que tengamos claro que la derivada la hemos hecho bien. Yo espero no haberme equivocado. Vale, pues entonces, siguiente paso, una vez que tenemos la derivada, lo que tenemos que hacer es la derivada igualarla a 0. Pues esto lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación para sacar los candidatos a máximos o a mínimos, que se llamaban puntos singulares. Bueno, pues igual que antes, esto es una ecuación con denominador, el mínimo como múltiplo va a ser x menos 4 al cuadrado, pero al multiplicar por 0, pues se va a quedar el 0. Al final nos queda menos 7 igual a 0. Esto es una ecuación que no tiene solución, porque es imposible que menos 7 sea igual a 0. Pues nada, como no tiene solución, pues este es un ejemplo de una función en la que no va a haber máximos y mínimos. Pero bueno, ahora lo veremos. Para la monotonía lo que hacemos es que cogemos la recta real y en la recta real
colocamos los valores que no están en el dominio. En este caso, el valor que no está en el dominio es el 4. Y además, los de la primera derivada igual a 0. No nos ha salido ninguno, pues eso significa que solamente está el 4. Esto hace que tengamos la recta dividida en dos tramos. Cogemos un valor de cada tramo, pues un valor del primer tramo, por ejemplo el 0, y ahora se sustituye en la derivada. Daos cuenta que la monotonía se parece mucho a las regiones de existencia. Lo que pasa es que las regiones de existencia se hacen con la función inicial. La monotonía se hace con la primera derivada y después veremos la curvatura que se hace con la segunda, pero el proceso es el mismo. Bueno, continuamos con esto. Un valor del primer tramo, el 0, sustituimos en la primera derivada. Entonces hacemos la primera derivada en el 0. La primera derivada es esta que tenemos aquí recuadrada, donde pone x ponemos 0, entonces nos sale menos 7 partido de 0 menos 4 al cuadrado. Esto nos sale menos 7 entre más 16. Al final esto nos sale negativo. Como nos sale negativo, significa que en este tramo la función es decreciente, baja. Un valor del otro tramo, pues por ejemplo el 5. Y calculamos la primera derivada en el 5. La primera derivada en el 5 nos sale menos 7. No me da cuenta de deciros que al ir al cuadrado lo de abajo siempre va a ser positivo y entonces en clase sí os lo dije, pero he estado despistada. Al ir al cuadrado siempre va a dar positivo, entonces es suficiente con comprobar el numerador. En este caso, como el numerador siempre es negativo, pues al final el resultado va a ser negativo. Eso significa que aquí la función también va a ser decreciente. Este es un ejemplo de una función pues que siempre sale decreciente, ¿vale? Entonces me estoy apuntando el resumen, ¿vale? Ahora después lo colocaré para no tener que estar después subiendo en las hojas. Vale, pues ya tenemos la monotonía. El siguiente paso, que será el paso 6, me parece que vamos por el paso 6. A ver, ¿sí? El paso 6 sería calcular los máximos y los mínimos. Máximos y mínimos. Bueno, pues para calcular los máximos y los mínimos tenemos que tener en cuenta que como aquí en la representación gráfica siempre nos piden la monotonía, pues ya está hecha, pues vamos a utilizar el primer método, el método de estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Acordaros que en ese método nos fijábamos en las regiones de crecimiento y los valores que venían del dominio no nos servían. En este caso, el 4, como viene del dominio, no nos sirve para máximo y para mínimo. Y como no hay más valores, pues significa que esta función no tiene ni máximos ni mínimos. ¿Vale? Es un ejemplo pues que no tiene, otras veces sí tendrá. Vamos al apartado 7, que el apartado 7 es la curvatura. Vale, pues para la curvatura hay que hacer la segunda derivada e igualarla a 0. A ver, la primera derivada nos había dado menos 7 partido de x menos 4 al cuadrado. Bueno, pues ahora tenemos que hacer la segunda derivada. La segunda derivada pues va a ser la derivada de ese cociente. Entonces la segunda derivada va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar, lo pongo entre paréntesis porque es negativo, por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Acordaros que yo no hago la identidad notable, que es una opción, desarrollarla, ¿vale? Y hacer las derivadas con ella desarrollada. Por lo que os enseñé del sacar factor común, que yo creo que simplifica mucho los cálculos. Aunque este caso todavía sale más fácil, porque ya veréis. La derivada del menos 7 da 0, y entonces como esta derivada da 0, todo al multiplicar 0 por lo que sea, eso da 0, con lo cual toda esa parte se nos va. Luego tenemos menos 7 que se va a transformar en más 7. El signo menos por menos se va a transformar en más. Ahora tenemos que hacer esta derivada. Esa derivada es la derivada de una función compuesta, porque nosotros sabemos cuál es la derivada de algo al cuadrado.
La derivada de x al cuadrado es 2x. Pues entonces esa derivada va a ser 2 por x menos 4, pero ahora nos tenemos que acordar de multiplicar por la derivada de lo de dentro. En este caso la derivada de lo de dentro es 1, pero insisto que otras veces no será 1, ¿vale? Lo digo porque a veces se os olvida multiplicar por la derivada de lo de dentro. Y en el denominador nos queda x menos 4 elevado a 4. Vale, en este caso pues no hace falta sacar factor común como os he explicado en otros ejemplos, porque como el primer término se ha ido, solo hay un término, ¿vale? No hay ni una suma ni una resta, entonces directamente, como está todo multiplicando, yo puedo quitar este x menos 4 con uno de los de abajo. Y entonces nos va a quedar 2 por 7, 14 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar x menos 4 elevado a 3. Este sería la segunda derivada. Vale, pues para la curvatura, voy a marcarla, esta es la segunda derivada. Para la curvatura lo que se hace es segunda derivada igual a 0. Pues entonces 14 dividido de x menos 4 al cubo igual a 0. Tenemos que resolver esa ecuación, pues en este caso nos va a quedar 14 igual a 0, pues esta ecuación resulta que tampoco tiene solución. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros cogemos la recta real y en la recta real colocamos los valores que no están en el dominio. Acordaros que esos son súper importantes y esos se ponen siempre. Y además los de la segunda derivada igual a 0. En este caso no nos ha salido ninguno, pues nada. He buscado un ejemplo que fuera sencillo y claro, los ejemplos sencillos, pues al hacerle las derivadas, pues salen este tipo de ecuaciones que no tienen solución. Pero yo creo que para que entendáis cuál es el proceso, sí, porque ¿qué puede pasar? Pues lo único que puede pasar es que aquí esta ecuación sí tenga solución y haya más tramos, pero el procedimiento es el mismo. Vale, entonces hemos colocado el 4 y entonces ahora, como estamos con la curvatura, tenemos que tener muy claro que en la curvatura se sustituye en la segunda derivada. Cogemos un valor del primer tramo, pues por ejemplo el 0, y en la segunda derivada sustituimos el 0. Si en la segunda derivada sustituimos el 0, nos va a salir 14 entre... daros cuenta que aquí va al cubo y entonces sí que tenemos que llevar cuidado en si es positivo o negativo. No es como en la primera derivada, aquí va al cuadrado y siempre daba positivo. Aquí no. Aquí, como es una potencia impar, si lo del paréntesis es negativo, pues da negativo. Entonces sale positivo entre negativo, más entre menos, menos. La operación no es necesaria porque solamente me interesa el signo. Si alguien se lía y quiere hacer la operación no hay problema, pero con saber el signo es suficiente. Como da negativo, significa que las ramas de la parábola van a ir hacia abajo, es decir, la función es convexa en ese tramo. Cogemos un valor del segundo tramo, por ejemplo, el x igual a 5, y calculamos la segunda derivada en el 5. La segunda derivada en el 5 nos va a dar 14 entre 5 menos 4 al cubo. Esto nos va a dar positivo y el denominador también positivo. Positivo entre positivo, positivo. Eso significa que las ramas de la parábola van hacia arriba, es decir, la función en este tramo es cóncava. ¿Vale? Ya tendríamos hecha la curvatura. Vale, voy a apuntarme el resultado. Tenemos el 4, por aquí sale convexa y por aquí cóncava. Vale, pasamos ahora al siguiente punto, que es el punto 8, que serían los puntos de inflexión. Vale, pues para los puntos de inflexión nos fijamos en la curvatura, pero pasa igual que antes, los valores que son del dominio, que no están en el dominio, esos no nos sirven, porque en realidad es que ese punto no está en la gráfica. Entonces, en este caso, como no hay ningún otro valor, pues puntos de inflexión no hay. No hay ningún punto que vaya todo seguido y que la gráfica pase de ser cóncava a ser convexa. Acordaros que los puntos de inflexión tenía que estar seguidos, ¿vale? Aunque cambiara de cóncava a convexa, pero si no iba seguido, quedaba algún salto, ese no se consideraba como punto de inflexión. Vale, y ahora ya nos queda el último apartado, que serían las asíntotas. Voy a recordarlas, aunque estas pues las vimos ya en el tema anterior y debéis controlarlas. Pero bueno, empezamos con las asíntotas verticales. Os recuerdo que las asíntotas verticales siempre estaban en los valores, podían estar en los valores que no estaban en el dominio. Entonces, en este ejemplo, como el dominio era r menos 4, pues donde puede haber una asíntota vertical es en el 4.
Entonces nosotros calculamos el límite cuando la x tiende a 4 de la función, ¿vale? La función era x más 3, la inicial, entre x menos 4. Si este límite nos daba un número dividido entre 0, significaba que sí que había una asíntota vertical en ese punto. Si no, no, ¿vale? Entonces, calculamos ese límite. Para hacer ese límite, como era límite cuando x tiende a un número, en la x se sustituía el número. Entonces nos daba 4 más 3, 7, dividido entre 4 menos 4, 0. Como nos da 7 dividido entre 0, significa que sí hay una asíntota vertical en el x igual a 4. Una vez que tenemos la asíntota, pues nosotros calculamos siempre la posición de la curva respecto a esa asíntota. Entonces, eso se hacía calculando los límites laterales. Hacemos el límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda de la función y hacemos el límite cuando la x tiende a 4 por la derecha de la función. Como es un límite de tipo un número partido de 0, estos límites laterales siempre daban de resultado más infinito o menos infinito. Lo único que nos queda es decidir el signo. Entonces, aparte, se elegía un valor que estuviera a la izquierda del 4, por ejemplo el 3,9, y se mira si ese resultado nos da positivo o nos da negativo. Si os dais cuenta, en este caso, el numerador sale positivo y el denominador sale negativo. Más entre menos nos da menos, eso significa que el resultado es menos infinito. Un valor a la derecha del 4, por ejemplo el 4,1, nos sale 4,1 más 3 dividido de 4,1 menos 4. Si os dais cuenta aquí, lo de arriba da positivo, lo de abajo da positivo, más entre más, eso significa que este da de resultado más infinito. Esto de la posición de la curva respecto a la asíntota es de lo que más nos va a ayudar a la hora de hacer la gráfica. Porque nosotros hemos visto que en el 4 va a haber una asíntota vertical, 1, 2, 3 y 4. En el 4 vamos a tener una asíntota vertical y hemos dicho que por la izquierda va al menos infinito. Eso significa que por la izquierda la gráfica se va a ir hacia abajo, ¿vale? Se va a ir hacia el menos infinito. Y por la derecha la gráfica va al más infinito. Entonces por la derecha la gráfica sube hacia arriba, ¿vale? Ya nos da mucha información acerca de por dónde va a ir la gráfica, ¿vale? Bueno, pues ahora voy con las asíntotas horizontales. Como veis, pues hacer una representación gráfica bien hecha, pues es laborioso, ¿vale? En las asíntotas horizontales os recuerdo que se hacía el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Si este límite daba de resultado un número, pues significaba que sí que había asíntota horizontal. Si no da un número es porque no hay asíntota horizontal, es decir, si da más infinito o menos infinito es porque no hay asíntota. Bueno, pues en este caso, si nosotros sustituimos la x por infinito, veremos que nos va a dar infinito partido de infinito. Entonces, como es un límite de tipo infinito partido de infinito, tenemos que aplicar la regla de los grados. Como el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1, tendríamos que coger los coeficientes principales. En este caso, 1 dividido entre 1 nos da 1. Eso significa que hay una asíntota horizontal en y igual a 1 cuando la x tiende al más infinito. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el menos infinito. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de la función. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito, os recuerdo que para calcular ese límite lo que hacíamos era cambiar a más infinito y lo que se hacía es que donde ponía x se ponía menos x. Acordaros que no es cambiarle el signo a la función, es donde pone x pongo menos x y hago el límite. Si nosotros ahora hacemos el límite, sustituimos la x por infinito, veremos que nos va a dar menos infinito dividido entre menos infinito. En esta indeterminación
daba igual los signos, quiero decir, se aplica la regla de los grados. El grado del numerador es 1, el grado del denominador también es 1, entonces se cogen los coeficientes principales. El coeficiente principal de arriba es -1 y el coeficiente principal del denominador también es -1. En este caso, al final el resultado sale +1. Eso significa que hay una asíntota horizontal en y igual a 1 cuando la x tiende a menos infinito. Vale, pues en este caso, como ya os dije, la asíntota horizontal en los ejemplos que nosotros vamos a tratar pues coincidirán por más infinito por menos infinito, pero hay que comprobarlo por los dos sitios, ¿eh? Bueno, pues ya va quedando menos. Vamos a hacer cuál es la posición de la curva respecto a la asíntota. Vale, os recuerdo que para hacer la posición de la curva respecto a la asíntota lo que se hacía era la función menos la asíntota. Había que hacer esta cuenta. Entonces la función era x más 3 dividido de x menos 4. A la función hay que restarle la asíntota. Como la asíntota es y igual a 1, lo que se hace es que se le resta 1. Hacemos esta operación, como aquí debajo hay un 1, el mínimo común múltiplo va a ser x menos 4, ponemos debajo x menos 4. A la primera fracción no le hemos añadido nada, esto significa que se queda x más 3, y al segundo denominador le hemos añadido el x menos 4, pues lo de arriba lo multiplicamos por x menos 4. Si seguimos haciendo esa operación, en el denominador vamos a tener x menos 4 y en el numerador otra vez mucho cuidado con ese signo menos, ¿vale? Entonces nos sale x más 3 menos x más 4. Así tenemos x menos 4 abajo y arriba si agrupamos las x se van con las x, 4 y 3, 7. Este es el resultado de la función menos la asíntota. Entonces lo que hacemos es, cogemos un valor muy grande, por ejemplo el x igual a 1000, y sustituimos. Si os dais cuenta, esto nos da positivo entre positivo. Como nos da positivo, significa que la función está por encima de la asíntota. A ver, que no sé lo que he escrito. La función estaría por encima de la asíntota. Cogemos un valor pequeño, por ejemplo el x igual a menos 1000, y entonces ponemos 7 entre menos 1000 menos 4. Lo de arriba nos sale positivo, lo de abajo nos sale negativo, al final más entre menos, negativo. Eso significa que la función está por debajo de la asíntota. La función está por debajo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hagamos el dibujo, la voy a hacer aquí en pequeño, aunque ahora después la voy a hacer más grande. Hemos dicho que hay una asíntota en el y igual a 1, horizontal. Eso significa que yo voy a tener la asíntota horizontal. Para valores grandes, es decir, si miro hacia la derecha, la función está por arriba de la asíntota, es decir, dibujo la flecha por encima de la asíntota. Y para valores pequeños, a la izquierda, la función está por debajo, pues la gráfica la dibujo por debajo. ¿Vale? Esto lo tenéis en el tema de límites. Que no se acuerde, pues tiene que repasarlo porque nos hace falta. ¿Vale? Nos quedaría ahora la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, yo os dije que si la función tenía asíntota horizontal, pues que no tiene asíntota oblicua. Luego haré un ejemplo en el que tenga asíntota oblicua para que la repasemos. Vale, pues ahora ya nos queda el último paso, que es el más importante de todos, es donde queríamos llegar, que es representar la función. La representación gráfica. Vale, pues para esto os cogéis una regla que os salga derecho, no os salga como a mí, ¿vale? Que lo hagáis curiosico. Representáis los ejes de coordenadas, ¿vale? Ponéis el eje X, le ponéis la escala, el eje Y. Si lo hacéis con una regla, pues lo vais a hacer mejor que yo, porque incluso podéis ir marcando
esos puntos para que queden a la misma distancia, colocáis la regla y entonces cada medio centímetro, por ejemplo, pues hacéis una rayica, ¿vale? Es una manera de que la gráfica pues quede curiosa y bien hecha, ¿vale? Yo como aquí no puedo tener regla, pues lo hago así. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger todos los resultados que hemos puesto anteriormente y unirlos en uno. Entonces, empezamos por el principio. Habíamos visto que el dominio era R-4, pues me gustaría que vosotros vayáis viendo las soluciones que hemos obtenido. Ese no lo vamos a utilizar mucho. Bueno, lo hemos utilizado para un montón de cosas, pero lo digo en la gráfica. Los puntos de corte. Los puntos de corte sí son importantes. El corte con el eje X nos ha salido el X igual a -3. Eso significa que la gráfica corta por el -3. Es decir, la gráfica va a pasar por ahí. Y el punto de corte con el eje Y es el -3 cuartos. -3 cuartos, 3 entre 4. Vamos a ver. 3 entre 4 es 0,75. Pues menos 0,75, pues un poquillo a ojo. En el eje Y va a pasar por aquí. En cuanto a las regiones, esto sí que quiero que las regiones las hagáis con un lápiz muy flojico, ¿vale? Porque luego quiero que las borréis. En las regiones habíamos visto que hasta el -3, ¿vale? Ya digo que esto a lápiz, pero muy flojico. Entre el -3 y luego el 4 también, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ahí. Habíamos visto que por aquí debajo no iba a haber gráfica, ¿vale? Digo de que lo hagáis flojico para luego borrarlo y que la gráfica se quede curioso. Desde aquí hasta el 4, por aquí no había gráfica, y desde el 4 en adelante no había gráfica por debajo. Vale, seguimos con la monotonía. Nosotros sabemos que la función tiene que salir todo el rato decreciente, ¿vale? Ahora eso lo comprobaremos, más o menos ya nos podemos hacer una idea. Tiene que pasar por aquí, tiene que salir, cortar aquí, tiene que salir decreciente. Bueno, vamos a ver si tenemos algún dato más. Máximos y mínimos no hay. La curvatura, ¿vale? La monotonía y la curvatura nos van a dar una idea. Realmente los máximos y los mínimos y las asíntotas casi que son las que más nos indican cómo es la función. Voy a pasar a las asíntotas y ahora comprobaremos la curvatura y la monotonía. Nos había salido que en el 4 había una asíntota. La asíntota sí que marcarla bien, ¿vale? Siempre va a coincidir con una de las zonas de las regiones, no con todas, ¿vale? La asíntota sí que debe quedar dibujada en la gráfica. Y nos dice que la gráfica va a ir por aquí y por el menos infinito va a ir por aquí. Y también había una asíntota horizontal en el 1. Y habíamos obtenido, esto es que no me lo he apuntado, que por aquí, por el menos infinito iba por debajo y por el más infinito iba por arriba. Vale, pues más o menos ya nos podemos hacer una idea de cómo es nuestra gráfica. La gráfica se tiene que acercar por aquí, tiene que pasar por los puntos que he marcado, pues la única opción que tenemos es que la gráfica haga algo así, ¿vale? Además, si os dais cuenta, tiene que ser decreciente y en ese tramo hasta el 4 la curvatura que tiene que tener es convexa y por en medio ni hay máximo ni mínimo. A ver, a mí me ha salido un poco con curvas, ¿vale? Pero es porque se me va la mano, ¿vale? Pero tiene que ser una convexa todo el rato. Y por este lado de la asíntota, pues si se tiene que acercar, además tiene que ser decreciente y tiene que ser todo el rato cóncava, pues a la fuerza la gráfica tiene que ser así, ¿vale? Deciros que todos los apartados tienen que coincidir. Si hay alguno que no coincide es porque nos hemos equivocado, hay que volver a repasar. Y nada, bueno, cuando acabamos la gráfica, pues me gustaría que se quede una gráfica curiosa y entonces todas las rayas estas que hayamos hecho, pues que las borremos, ¿vale? Todo esto lo hemos hecho para ayudarnos a representarla, pero al final yo quiero que la gráfica se quede curiosa y bien hecha. Entonces esto que venía de las regiones lo quitamos, ¿vale? Al final lo que yo quiero, por eso os he dicho que lo hagáis con un lápiz flojico, ¿vale? Para que luego al borrar pues no se quede muy marrana la gráfica, ¿vale? Las asíntotas sí que se dejan, ¿vale? Hay que dejar las asíntotas y la gráfica y los ejes de coordenadas, ¿vale?
borramos todo lo demás y ya está. Esa sería nuestra representación gráfica de la función. Deciros que esto cuando uno empieza a hacer, pues luego no le cuadra nada, un apartado no le cuadra, el dibujo tiene que ir por un sitio y le sale por otro, ¿vale? Eso es lo más normal. Y que nada, que esto cuando lo han preguntado en la EBAU, pues siempre nos han dicho que prefieren una gráfica que cuadre con tus resultados, que no una gráfica que tú le hayas visto al vecino y que luego no cuadren los resultados que tú has obtenido, ¿vale? Bueno, pero vosotros lo tenéis que hacer muy bien y os tiene que cuadrar todo, ¿vale? Bueno, ya haremos más ejemplos. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.